Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de preguntas frecuentes que me soléis hacer. Suele ser ya a partir de últimos de primavera, finales de primavera, pues a la época de abril, más o menos cuando ya se dejan de poner los abrigos, porque hace menos frío, porque ya no se necesitan. Entonces en esa época es cuando es conveniente llevarlos a cámara de conservación, que se suelen dejar en un periodo pues hasta septiembre, octubre. Lo mismo, cuando ya empieza a hacer el frío, pues ya se suelen retirar de las cámaras. Y ese es el periodo. Y ese es generalmente, aquí depende un poquito cuando coincida la Semana Santa. Si es a abril a finales, pues siempre como que después, que la gente también todavía pues se hace de viajes y suelen llevar los abrigos en Semana Santa. Entonces, en ese periodo, como a mediados de abril, últimos de abril, primeros de mayo. En esa época es cuando se solemos recoger los abrigos de cámara, para que sepáis, generalmente. Y suelen ser un periodo de 4, 5, 6 meses, el periodo. Luego se puede alargar un poquito más, siempre se computa hasta el 31 de diciembre, para que sepáis. Pues mira, se hace de la siguiente manera. Se hace una tasación a ese abrigo. Hay que depositar el abrigo, se tiene unos días, se valora todo el abrigo cómo está, se suelta un poquito parte del forro, se hace una investigación a fondo de cómo está la piel, cómo está el cuero, se revisa todo muy bien y a partir de ahí se hace una certificación de cómo está ese abrigo, en qué condiciones está, si tiene bien el cuero, si tiene bien el pelo, y se hace una certificación. Sí, habría que ver cómo es el roto, en qué zona está, y ahí hay varias formas, ¿no? Como decía, depende de la zona, pues se puede cambiar la pieza, siempre buscando el tono exacto. Si no se podría, pues habría que hacer algún otro tipo de dibujo en ambos lados. En fin, siempre depende en qué zonas sean, ¿no? Generalmente suele ser en brazos, en costados, en zonas de bolsillos. Entonces, generalmente sí se puede hacer, pero se va a hacer siempre en función de cómo nos permita la chaqueta, en función del color y textura. Bien, si hablamos de un abrigo chaqueta grande, se puede actualizar y ajustar a la persona, ¿no? Ahí ya pues se tiene que soltar, se tiene que adaptar todo lo que son con las medidas a la persona, reduciendo la manga, reduciendo el hombro, seguramente que también el contorno, en fin, eso se puede hacer sin ningún problema. Estamos hablando de grande a pequeño, no hay ningún problema, se adapta con las medidas. A la inversa, en este caso, nos queda pequeña, ¿no? En este caso, igual nos queda estrecha, nos falta una talla, pues aquí sería un poco, hay que buscar piel para anchar, tanto en costados, como manga, como hombros. Aquí sería a la inversa, ¿no? Hay que hacer otro tipo de trabajo, pero también perfectamente se puede hacer. Sí, vamos a empezar por el pelo. Por ejemplo, lo ideal siempre es teñir de claro a oscuro. O sea, los colores claros, para elegir el color que queramos, siempre es mejor. Por ejemplo, si tenemos un tono blanco, un beige, una arena, un marrón medio, esos colores para teñir a otros colores, lógicamente más oscuros, perfecto. Luego, evidentemente se puede teñir de color a color, o sea, un negro se puede reteñir a negro, o un marrón, porque ha perdido brillo o color, también se puede teñir al mismo tono. Pero siempre los colores, para que cojan los fijadores, porque eso hay que hacerlo en temperaturas muy altas, tiene que ser de claro a oscuro. Otra cosa muy importante es que el tejido de la propia piel, el cuero, tiene que estar muy bien. Por ejemplo, podemos tener un abrigo de hace 25 años o 30 años, que el cuero esté perfecto, que esté bien, que no esté reseco. Entonces no vamos a tener ningún problema en el proceso de teñir,
vamos a poner un ejemplo, en un color beige, en una arena, porque lo queremos teñir a un azul marino, perfecto. Nos va a coger muy bien el color, eso se hace luego con un tono, con un pantón, porque ya tenemos la base que es clarita. Bien, hay que tener también otra cuestión muy importante, que eso va a encoger, o sea, siempre la merma o va a encoger como un 20%. Entonces, que eso lógicamente nosotros os lo vamos a explicar. Esas son las 3 cualidades que tiene para teñir, que sí se puede hacer. Bien, nos vamos al cuero. En el cuero pasa lo mismo. Generalmente, en el cuero, ¿qué ocurre? Que el sol quema el color, ¿no? Incluso de negro, pues se suele desgastar, se suele como perder el brillo porque el sol quema, ¿no? O en un marrón, en un granate, o en un burdeos, o en un azul marino. Bien, también, siempre eso, teñir al mismo color, perfecto. De negro a negro, de azul marino, de marrón down brown a down brown, o sea, de beige a beige, ningún problema. Y ahí pasa lo mismo, para teñir a otro tono diferente, por ejemplo, siempre estamos hablando de colores claros, como puede ser un beige, una arena, un blanco, un marrón medio, un camel, a teñir, pues dentro de la misma gama siempre hay que subir de color. De una avellana o un camel, marrón oscuro, perfectamente. De un beige a un negro, perfectamente. Pero tiene que ser en esa proporción. Cuando la prenda se moja, porque venimos con ella de la calle, lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, ponerla en una percha que tenga un poquito de forma y dejarla siempre secar un día o 2 días. Si es de cuero, pues lo mismo. Si es de piel, lo mismo. Hay que dejarla secar antes de meter al armario, porque aunque se puede mojar y lo que no se puede hacer es meterla al armario. Importante, se suele dejar pues en el baño o en un sitio donde se pueda dejar colgada para que se seque al natural. Pues generalmente yo siempre aconsejo un par de días. Ese es un tema muy interesante. Hay 2 formas. Evidentemente, si es un abrigo muy grande, modelo antiguo, pues haciendo lógicamente pues una transformación pues en una prenda más pequeña, más actual, más corta, quitándole lo que es el exceso de piel que tiene, por actualizarlo a un modelo pues mucho más pequeño. Esa sería una forma que se aplica perfectamente. Y otra, incluso combinada, sería también, podemos rasurar los abrigos, depende de qué tipo de pelo, se pueden rasurar, que vamos a cambiar la textura de ese pelo, porque al quitarle cuando hablamos de despinzado y rasurado, se le quita la púa, y entonces da una textura totalmente diferente, para que me entendáis, como un terciopelo, ¿no? El rasurado es que se rasúa púa y borra, y el despinzado solamente la púa. Bueno, igual es un poquito lío, pero bueno, se entiende. Uno lo que hace es tener más grosor y el otro menos, ¿no? Y también quitamos peso en ese proceso. Bueno, en tallas hechas tengo desde la 36 como talla más pequeña, tengo una talla de niño también, que sepáis, una talla de edades de 10 a 12 años, y luego lo que ya sería mujer, estaríamos hablando de la 36 hasta la 54-56, hechas para que se pueda probar. Luego ya sabéis que a partir de ahí diseñamos el modelo, la talla, porque aparte de las tallas que yo pueda tener, todo eso luego se puede desarrollar y se suele personalizar mucho más lo que es la talla, por el motivo que sea. Eso en mujer. Y en hombre tengo desde la 48 hasta la 60 en hombre. Lo mismo, tanto en cazadora como en chaquetón, y lo mismo. Si siempre que se necesita cualquier otra talla por las circunstancias de cada cuerpo, se hace específicos para ese cliente. Y ahora es buen momento, además, que ya estamos a las puertas del Día de la Madre, para que podáis regalar un cheque, para que puedan, en cuanto pase todo esto, pues puedan pasar a
hacer el cambio si queréis, de una cazadora o un complemento, o un bolso, lo que queráis, que es un momento maravilloso y le podéis dar una sorpresa estupenda. Eso lo podemos organizar nosotros, lo podemos preparar, entonces pues bueno, pues si queréis hacerle X dinero para una próxima compra, pues fenomenal, y vais a quedar de maravilla.